Nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Jesús. Gloria, honra y alabanza Poderoso, para tu Señor. gloria en el nombre de Poderoso, Jesús. Poderoso, Gloria a poderoso, Dios. poderoso. Dios poderoso. le bendiga ricamente. Amén. Poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Bendito Aleluya. Jesús. Seguimos. Alabado sea Dios. Gracias y por la misericordia del Señor un día más. Alabado sea Dios en su presencia. Y vamos a lo que dice la Biblia. Amén. Y de aquí no nos movemos. Alabado Gloria sea a Dios. Dios. Como decía nuestro hermano, querido hermano pastor, que está en la presencia del Señor, ¿no? Gloria Alabado a sea Dios. Dios. Lo que dice la Biblia y de aquí no nos movemos. Gloria Alabado a Dios. sea Dios. Porque es lo que está escrito. Amén. Amén. Y aparte el mismo Señor Jesucristo dice, escrito está. Amén. Aquella vez cuando el diablo lo fue a tentarlo, cuando tuvo 40 días y 40 noches ayunando, alabado sea Dios, para ser tentado por el enemigo. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Amén. Y el Señor lo venció por la palabra. Gloria a Porque Dios. le dijo 3 veces, Cristo está. Entonces su pueblo, sus discípulos tienen que también vencerlo, porque tenemos que investigar en lo que dice Cristo. Lo que dice Cristo, porque escrito está. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Es lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Recordad que para el próximo viernes, alabado sea Dios, estamos con nuevo horario. Amén. Vamos a hacerlo más temprano, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a 3:30. Amén. 15:30 de la tarde vamos a reunirnos los días viernes. 3:30 de la tarde, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar reuniéndonos para que vengan con total tranquilidad las almas para poder a buscar del Señor. Amén, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gloria Vamos a a abrir Dios. la palabra del Señor y vamos a seguir con Levítico 26. Y dejamos la semana pasada, el otro viernes, Levítico 26. Vamos a seguir. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a tratar de terminar Gloria a Levítico Dios. 26 hablando, predicando de las Gloria a bendiciones de la obediencia y también consecuencias de la desobediencia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Vamos a ir capítulo 26 de Levítico. Mire lo que dice en el verso 10 en adelante. Dice: comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. O sea que nos ha hecho andar con el rostro erguido y con la frente en alta. Alabado sea Dios. Santo A Dios. su pueblo que anda en obediencia, que anda en comunión con Dios, que anda haciendo las cosas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. O sea, si nosotros no ponemos por obra lo que dice la Biblia, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, ni tampoco guardamos sus mandamientos, nos van a venir consecuencias, Santo. consecuencias de desobediencia. Hay mucho pueblo, hermano, mucho pueblo que está en desobediencia y no lo quiere admitir. Hay mucho pueblo que anda en desobediencia. Y lo que dice la Biblia, hermano, no es que lo diga yo, ni que quiera buscar, hermano, el lado oscuro de las cosas, sino es que está escrito. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios dejó estampado en su palabra. Amén. Muchos me podrán decir, sí, estamos en la gracia, estamos en los dichos de nuestro Señor Jesucristo, en los dichos y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero Cristo mismo dijo en San Juan capítulo 14, verso 15, en la venida del Espíritu Santo, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Ahora, si yo amo a Cristo, voy a ser obediente a Él y voy a guardar sus mandamientos. Gloria a Dios.
Amén. ¿Y cómo yo sé los mandamientos de Cristo si yo no medito en su palabra? Claro. Si yo no me congrego ni tampoco escucho palabra del Señor. Porque cualquiera puede estar predicando la palabra. Muchos predican la palabra. Hoy en día, hermano, la palabra del Señor sale hasta por cualquier lugar. Se está predicando el Evangelio en todo el mundo. Este Evangelio en todo el mundo está llegando, hermano, por la información, hermano, porque, alabado sea Dios, hay mucha tecnología y entonces se puede llegar a mucha gente, alabado sea Dios, predicando la palabra del Señor. Amén. El verdadero Evangelio, alabado sea Dios, de Jesucristo, que Jesucristo sana, salva, liberta. Santo Dios, amén. Alabado sea Dios. Pero también, hermano, que tenemos que andar y guardar sus mandamientos, meditar en ellos, estudiarlo, meditar. Hoy la gente no tiene tiempo para nada, ni siquiera para Dios. Hoy no tiene tiempo para Dios, ni tampoco lo quiere hacer. Cierto. Amén. Hoy meditando y pensando y diciéndole al Señor, Señor, yo no tengo tiempo, pero tampoco a veces yo le hago el tiempo para Dios. A veces es muy fácil quejarnos delante de Dios, pero reconocer que a veces somos nosotros que no le damos ese tiempo al tiempo de Dios y queremos todas las cosas ya que nos sucedan. A nuestros tiempos. Y esto tiene su tiempo. Amén. Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. Es cierto. A su nombre sea la gloria. Por eso todo tiene su tiempo. Y ahora es tiempo de meditar y estar en comunión con Dios, para poder ser de bendición en el lugar que nosotros estamos, en el lugar que nosotros nos movemos. Amén. Para nuestra familia, para nuestros vecinos, pero para todos, principalmente para nuestra familia, tenemos que andar en obediencia, principalmente hacia Dios. Claro. Porque es el único, hermano, que nos da la vida eterna y la salvación, y nos da esa bendición a veces que nosotros necesitamos, no lo material, sino lo espiritual, que sacia nuestra alma. Y también nos da ese tiempo para buscar de Él. Amén. Por eso no nos podemos quejar, porque no es Dios. Dios siempre te va a dar el tiempo, pero somos nosotros, como decía mi hermano Danilo, mi esposo, que somos nosotros que tenemos que darle el tiempo a Dios para que obre a nosotros. Porque Él después, toda su orden, Él nos da las cosas que nosotros necesitamos, amén. Gloria a Dios. Tiempo. Y todo es a su tiempo. Amén. Nosotros precisamos una cosa, a veces nosotros no meditamos en lo que nos está sucediendo. Es más fácil meditar en lo que le pasa a mi hermano, a mi hermana, y no meditamos en nuestra vida. Amén. Por eso Jesucristo mismo dice en su palabra, ¿por qué miráis la paja de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? Amén. A veces miramos mucha paja, hermano, pero no echamos de ver la viga que está en nuestro propio ojo, el tronco que a veces tenemos y que no lo queremos sacar, pero es muy fácil mirar lo que están haciendo los demás. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Amén. A su nombre sea la gloria. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, alabado sea Dios, nos habla y nos habló, porque también lo meditamos, dice, ya se lo voy a dar, Mateo 7, gloria a Dios, verso 26, pero cualquiera, gloria a Dios, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no fue hacedor de su palabra. No fue hacedor de la palabra de Cristo, de las enseñanzas de Cristo. Fue un desobediente a la palabra de Dios y a lo que está escrito. Claro. Y a lo que dice la Biblia. Ni la guardó ni la hizo. Amén. La escuchó nada más. Gloria a Dios. Mire lo que dice en Timoteo 2, segunda de Timoteo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios, la escritura, esta escritura que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿es inspirada por quién? Por Dios. Por Dios. Y si esto es palabra de Dios y si fue inspirado por Dios, por más que estemos en la gracia, el Nuevo Testamento se escribió y se dejó escrito para lo que Dios hacía a su pueblo cuando desobedecía. Claro. Y esto es para nosotros, hermanos, porque acá tenemos el verdadero ejemplo, cómo Dios procedía con su pueblo cuando era infiel. Claro. Cuando lo quería engañar con otros dioses. Para tener en cuenta Amén. la desobediencia Gloria y a la Dios. obediencia. Amén. Por eso es que se quedó escrito. Amén. Para que recordemos que el pueblo de Dios fue desobediente y también fue obediente. Gloria Las a Dios. dos cosas, amén. Santo y poderoso Dios. Vamos a ir a Levítico 26, verso 14. Dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. Ahora, si yo no oigo lo que Dios me está queriendo decir, Ni la hicieron. ni la pusiere por obra, vengo a ser, como lo dice Santiago, vengo a ser oidor de la palabra, pero no hacedor. Y Dios quiere que seamos oidor y hacedor de la palabra. Hacerla, amén. Gloria a Dios. Porque en Deuteronomio, alabado sea Dios, capítulo 28, gloria a Dios, en Deuteronomio 28, santo y poderoso Dios, en el versículo 15, dice, y será, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, si yo, en Deuteronomio 28:15, si yo no pongo por obra lo que Cristo me enseña, las maldiciones que están escritas en la palabra del Señor van a venir sobre mí y me van a alcanzar. Claro. Te acontecerá, dice. Porque yo, si por más veloz que yo fuera, las maldiciones me van a ser más veloces que yo y me van a alcanzar, sea como sea, me alcanzan. Porque todo lo que yo siembro, eso también lo voy a cosechar. Gloria a Dios. Por eso Dios no puede ser burlado, hermano. No tenemos que ignorar esto, que Dios no puede ser burlado. Si nosotros pecamos, vamos a recibir la consecuencia del pecado, así como lo recibió David y Betsabé cuando pecaron. Y todavía mandó matar a Urías Eteo. Sí. Alabado sea Dios, con la espada del enemigo. Y esto, a los ojos del pueblo, había pasado desapercibido, sí, pero a los ojos de Dios no. Y cuántas cosas hay, hermano, que se hacen en oculto y después se está pagando en público. ¿Por qué? Porque la consecuencia de pecado, aunque el hombre no lo vea, Dios sí lo ve. Y Dios da el pago en su seno a aquel que hace la palabra del Señor o que la tiene por menosprecio o que la menosprecia. Y le da el pago en su seno. Amén. Y esto no es de ver. Mire lo que dice un poquito en Apocalipsis 22. Gloria a Dios. En Apocalipsis 22, gloria a Dios, verso 18 en adelante, 22, 18, dice así. ¿Qué dice 18? Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están en este libro. Que están escritas en Están este libro. escritos en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, hermano, tenemos que ser cuidadosos. Ahora, si yo no pongo por obra los mandamientos del Señor y su enseñanza, ahora dice, yo testifico, es Cristo que está testificando contra aquel que oyeres la palabra de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios
traerá sobre él las plagas. Ahora, si yo le añado, si yo le pongo algo que no está escrito aquí en la palabra del Señor, Dios va a traer sus plagas sobre mí. Ahora, si yo le añado, si yo le agrego, pero si yo le quito a la palabra, Dios también va a quitar mi nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. O sea que voy a ser reo de muerte, hermano. Voy a ser un convicto, alabado sea Dios, un pecador más, alabado sea Dios, y voy derecho para el infierno si no me arrepiento. Por eso tengo que meditar, por eso tenemos que meditar en su palabra. Gloria a Dios. Si estoy en obediencia o no, o lo que me está sucediendo es por causa de obediencia o desobediencia hacia Dios. Lo que estoy recibiendo, ¿de qué parte estoy? Si es el enojo de Dios o es la buena voluntad de Dios. Porque si estamos en la buena voluntad de Dios, Dios me va a bendecir. Las bendiciones me van a alcanzar y voy a ser, alabado sea Dios, de bendición en esta vida. Amén. Para mí, para mi familia y para todo lo que yo haga. Santo Dios, amén. Pero si yo no pongo por obra lo que dice la Biblia, hermano. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando estaba poseyendo la tierra prometida? Cuando fue a la toma de Jericó, cayeron las murallas, tomaron Jericó, pero una sola persona pecó contra el anatema, prevaricó en el mandamiento de Dios que Dios había dado a través de Josué. Que todo lo que había en Jericó era anatema para el pueblo y no podían tocar nada, pero una sola persona tocó, codició un manto babilónico, oro y otras cosas más, lo sustrajo y todavía lo llevó para su casa. Y fue de tropiezo, hermano, para todo Israel. Ahora, hermano, cuando una persona peca, es de tropiezo, no solamente para su familia, no solamente para su vida, sino para su familia y también para la iglesia. Entonces, si debemos, ¿cómo no debemos de congregar? ¿Para qué? Para ver cómo yo ando delante de Dios. Si la palabra de Dios me avala o si la palabra de Dios me redarguye en mi corazón y mi conciencia me va a acusar si estoy bien o no. Entonces hay que arrepentirse. Si la conciencia me acusa. Por eso dice, pero si no me oyereis, Levítico 26:14, pero si no me oyereis, ni hiciereis estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciareis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto. Ahora mire lo que dice acá en el verso 15, y si desdeñareis mis decretos. ¿Sabe lo que significa desdeñar? ¿Sabemos lo que significa desdeñar? Ya se lo digo en el diccionario. Mire, desdeñar significa despreciar, menospreciar o tratar con indiferencia a alguien o algo, considerándolo indigno o de poca importancia. Implica desestimar una posibilidad o mostrar falta de respeto. Proviene del latín de dignari, que significa quitar la dignidad o rehusar como indigno. Despreciar, menospreciar, desestimar, rechazar, ignorar, ningunear, vilipendiar, dice, y desairar. Ahora, hermano, alabado sea Dios, ¿cuántas personas están despreciando lo que dice la Biblia, no poniéndola por obra? ¿Cuánto hoy están rechazando la palabra de Dios porque no les gusta lo que están escuchando? ¿Cuántas personas están agarrando la palabra del Señor y llevándola sobre su espalda, alabado sea Dios, y no haciendo lo que la palabra de Dios dice, sino haciendo su voluntad y no la voluntad que Dios quiere? Y después pagan los patos, y después viene la consecuencia, y después vienen los problemas, vienen los inconvenientes, vienen las luchas, viene la diferencia, hermano, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay a veces, hermano, que las luchas, yo, voy a ponerme yo de testigo, de ejemplo,
Ahora, cuando vienen lucha y lucha y lucha, es porque de mi parte, yo no estoy poniendo por obra la palabra de Dios. Y la consecuencia viene. Y por eso a veces, hermano, se me hace cuesta arriba todo. Y a veces no reconozco que estoy mal delante de Dios y que estoy en desobediencia. Por eso sigo así. Y en vez de ser de bendición, pues sigo siendo de maldición. ¿Por qué? Porque yo estoy mal delante de Dios. Y si yo estoy mal delante de Dios, Dios no me puede bendecir. Y todo lo que yo hago siempre va a tener un problema, siempre va a tener algo. Siempre va a tener un tropiezo. Nada más y nada menos por despreciar la palabra del Señor. Por no poner por obra lo que dice su palabra. Y otra vez está saliendo con el mismo tema. Es la obediencia que la desobediencia. No es tan así. Hermanos, cuando nosotros tenemos en poco y desestimamos lo que se está predicando, ahí estamos desdeñando la palabra del Señor. Estamos despreciando no solamente al que está predicando, sino que estamos despreciando porque esto es palabra de Cristo. Es lo que está escrito aquí en la Biblia. Amén. A mí no me desechan, le están desechando lo que dice la palabra. Y ahí estamos viendo si la guardan o no la guardan a la palabra. Amén. Y si son discípulos de Cristo claro. o no, si son hacedores de la palabra o no. Claro. Porque todo trae, hermano, su manifestación. Si yo tengo fruto del Espíritu, yo tengo que manifestar los frutos del Espíritu en mi vida. Y se tienen que ver los frutos en mi vida. Gloria a Dios. Ahora, si yo estoy mal delante de Dios y no pongo por obra su palabra, van a haber una manifestación de una consecuencia de que yo algo estoy haciendo mal. Si soy realmente un hijo de Dios o no, o soy un hijo del diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder meditar, a poder pensar hoy en día, hermano. Cristo viene y está pronto de venir a buscar a su iglesia. No sabemos, hermano, cuándo va a venir. La voz de alerta, hermano, y la trompeta de Dios se está tocando por todo el mundo, por todas las cosas, hermano. Hay quienes predican a Cristo por envidia, por esto y por lo otro, pero se está predicando de su palabra. Se está dando alerta para que el pueblo de Dios recapacite y vuelva a su redil. Y vuelva, hermano, a los caminos del Señor y lo tome en serio a todo esto, porque esto es de tomarse en serio, hermano. Y la gente sigue indiferente al llamamiento de Dios. Sigue indiferente, hermano, porque Dios está llamando. Pero los escogidos son los que realmente vienen y ponen por obra su palabra. La misma palabra nos dice, no me acuerdo el versículo, pero nos dice que el Señor, que si venimos a la luz, venimos a la palabra de Dios, a la luz, son manifiestas las obras de las tinieblas, ¿no? Y ahí vamos a saber quién es el Hijo, quién quiere venir a la luz. Claro. Porque sus frutos lo va a reconocer el Señor por los frutos, ¿no? El mismo Cristo lo dijo. Sí. Y eso está en el Sermón del Monte. Dice, ninguno que te prende un candelero lo va a poner en oculto, ni lo va a poner debajo de la cama. Claro. Lo va a poner en un lugar para que alumbre. Entonces, hermanos, si nosotros estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, se tiene que ver que estamos poniendo por obra su palabra. Amén. Que somos obedientes a Cristo y que tenemos y reflejamos la luz de Cristo en nuestra vida. Y andamos a la luz de la palabra. Porque la luz, la palabra, es la que manifiesta a ver cómo yo estoy andando con Cristo. Alabado sea Dios. ¿Cómo estoy andando? Si estoy andando en obediencia o en desobediencia. Por eso tenemos que venir a la luz. Amén. Para que el Señor nos alumbre nuestras tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Para que saque a luz toda tiniebla que tengamos. Por eso es que tenemos que venir. Amén. A su palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso el Señor nos pide en su palabra que nos congreguemos, para poder ver cómo caminamos con Él, ¿no? A la luz de su palabra, amén. Sí, cómo estamos caminando con Él. Cómo estamos caminando con Él. Alabado sea Dios. Amén. Seguimos, mire. Si desdeñares mis decretos, o sea, si yo menosprecio la palabra de Dios y sus mandamientos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, mire que acá, desdeñar, y después acá está la definición, menospreciar mis estatutos,
no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. ¿Y cuántos hay que están invalidando el pacto de Dios? ¿Cuántos hoy están invalidando la palabra de Dios? Cuando se está predicando una cosa y hoy viene otra persona y dice, no, pero no es tan así como están predicando, no es tan así como están diciendo. Pero sí lo que está escrito. Gloria a Dios. Es como está escrito en la palabra del Señor. ¿Cómo yo voy a invalidar un pacto de Dios, hermano, y los mandamientos de Dios? Que Dios me está pidiendo que yo medite en ellos. Si no, ¿cómo voy a andar a la luz de la palabra? Es cierto. ¿Cómo voy a estar guardando los mandamientos de Dios si yo no sé los mandamientos que hay para Dios y también para mi prójimo? Siempre tenemos que mirar. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Un mandamiento nuevo dejo, dice en Juan capítulo 13. Que os améis unos a otros. ¿Y cómo voy a conocer yo amar a mi prójimo como a mí mismo si yo no lo medito y lo leo y lo encuentro en la palabra del Señor? ¿Cómo voy a saber? Si hay muchos hermanos amadores de sí mismos, que se aman a sí mismos y miran por ellos mismos y no miran por los demás. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que están deteniendo el Evangelio, alabanza a Dios, con una injusticia? Que ni siquiera le predican a uno o a otro, hermano, la palabra del Señor, o los invitan, hermano, para escuchar la palabra del Señor. ¿Cuánto menosprecio hay para esas almas, para sus almas y para las almas que realmente necesitan de Cristo? La salvación lógica. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Ahora el Señor iba a hacer esto con aquellas personas que están menospreciando y que están desobedeciendo. Y van a haber consecuencias. Y estas son las consecuencias por no poner por obra la palabra del Señor. Ahora dice, enviaré sobre vosotros terror. Terror. Terror, miedo. Ahora, terror. ¿Cuántos hoy hay que tienen pánico? Que andan con miedo. Y miedo a esto, miedo a lo otro. ¿No será que estarás desobedeciendo lo que dice la Biblia? Ahora, ¿Dios es justo o no es justo? Sí. ¿Quiénes son los injustos hoy en día acá? Somos nosotros los injustos. Porque estamos despreciando lo que dice la palabra del Señor. Porque yo lo único que quiero es bendición y que Dios me prospere y que Dios me dé esto y me dé lo otro y dame. Pero no quiero guardar sus mandamientos. No quiero obediencia. No quiero pagar un precio. No hay una obediencia a Cristo y a su palabra. Y ni siquiera la oración. ¿Yo cómo voy a aprender a amar a Dios, hermano, si no medito en su palabra? Si no la abro, si no la leo, no la medito, no la estudio. Y si no me congrego. ¿Cómo puedo escuchar palabra de vida? Ahora, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que la fe, ¿cómo viene? Por el oír su palabra. El oír palabra. Y por el oír palabra de Dios. O sea que la fe viene por el escuchar la palabra del Señor. Y el enemigo, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a querer sacar las ganas de escuchar la palabra. Te va a poner ¿qué? Te va a enfriar, te va a poner desánimo. Te va a poner esto, te va a poner lo otro. Para que no escuches su palabra, que es la que da. Y quiere que te enfríe. Y después, ahí te enfría, no escuchas la palabra del Señor, te empieza a entrar el desgano, te empieza a entrar la desobediencia y Dios, hermano, nos va a dar por inocente al que es culpable. Y te va a poner terror. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, Dios está mandando terror por todos lados. Miedo. Miedo al tsunami, miedo a las pestes, miedo a esto, miedo a lo otro. Miedo. Ahora, terror, dice. El terror es un miedo muy intenso, dice. Ahora, esa es la definición que hay, hermano. Dice que el terror es un miedo muy intenso, pavor o espanto, que paraliza y supera la capacidad de respuesta, a menudo asociado al pánico.
Si nosotros vamos al hospital, hermano, o al centro asistencial, y hablar, hermano, con algún médico, y la mayoría de la gente siempre están con pánico, y le entra el pánico, y están con miedo a esto, miedo a lo otro, miedo aquí, miedo allá. Hermano, si nosotros tenemos a Cristo, ¿por qué vamos a andar con miedo? Es nuestro sanador, que es nuestro sanador, que conoce nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nos conoce el Señor. Gloria a Dios. Él nos creó. Mire, vamos por un momentito a abrir el Salmo 3. Dejamos marcado allí. Mire, hermano, el Salmo 3, el Salmo de David. Esto lo estaba leyendo hoy, lo estaba meditando mientras leía, lo meditaba y pensaba, ¿no? Cómo el salmista David, teniendo multitud de enemigos, nunca tuvo miedo y nunca tuvo terror ni pánico. ¿Por qué? Porque andaba en obediencia a Dios. Miren lo que dice en el Salmo 3. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Cuando nosotros andamos en obediencia, Cristo, Dios, nuestro Padre Celestial, es como un escudo a quien alrededor de mí. Si yo ando en obediencia y ando en amistad con Dios, Dios es un escudo alrededor de mí. Mi gloria, dice, y el que levanta mi cabeza. O sea que Dios es el que lucha con y por su pueblo. Santo Dios. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Pero hermano, ¿cómo puede Dios ser mi escudo si yo ando en desobediencia y ando en oposición a Él? Claro. A veces, hermano, estamos protegidos. A veces estamos o no nos damos cuenta que por haber desobedecido, Dios ya no está con nosotros. Y a veces, como lo dice en 2 Tesalonicenses allí, dice que Dios le da un poder mentiroso para que crean en la mentira, para que crean que están bien, pero no lo están delante de Él. Claro. Piensan que andan haciendo cualquier cosa y están bien delante de Dios, pero no están bien, porque ya Cristo se apartó de su vida, el Espíritu de Dios se apartó de su vida, y a lo que ahora están llenos de demonios, hermano. Porque por haber desobedecido y haber despreciado la palabra del Señor, por eso tienen terror y pánico. Claro. Por eso le viene eso. Gloria a Dios. Es la expresión máxima de fobia o miedo, frecuentemente vinculado a la anticipación de una amenaza, suspenso o a la presencia de un peligro real. La palabra proviene del latín terror, derivada de terreo, que significa hacer temblar o causar temblor. ¿Y dónde está el andar en el temor de Dios? Pues yo tengo que andar en el temor de Dios, no teniendo miedo de Dios, sino tengo que andar en el temor de Dios, en obediencia a Dios, haciendo lo bueno delante de Dios, guardando y dándole el honor a Dios y el respeto, y tener respeto por las cosas de Dios, las cosas sagradas. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En el diccionario RAE, o sea, de la lengua española, dice miedo muy intenso, persona o cosa que produce terror. Método expeditivo de justicia revolucionario y contrarrevolucionaria. Época durante la Revolución Francesa en que este método era frecuente. O sea, provocaban el terror. Porque, hermano, era tan grande el terror,
que procedían con sus sistemas, hermanos, de atormentar a las personas. Entonces eran ya no querían ni siquiera caer presos. Porque era tanto el tormento y era tanto el terror que le tenían, el miedo excesivo que le tenían caer preso por las torturas que le daban allá adentro. Entonces, hermano, ¿por qué seguir con ese terror o con ese miedo? ¿Cuántas personas apartadas, descarriadas, hoy están tomando remedio, pastilla, hermano, por el pánico, que por esto, que por lo otro? ¿Y no será más bien por haber desobedecido a Dios que estás en esa situación? Claro, porque el Señor nos protege de todo eso, si andamos en la obediencia de Él. Por eso tenemos que mirar siempre dónde hemos caído. Amén. Tenemos que mirar siempre cómo andemos, hermano. No como necio, dice, sino como sabio. Redimiendo bien el tiempo. Señor. Gloria a Dios. Ahora dice, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror. Dios va a enviar terror, va a enviar un miedo excesivo. Ahora dice extenuación. Alabado sea Dios. Dios va a mandar extenuación. En Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio 28, dejamos marcado allí, gloria a Dios, también sobre la obediencia y la desobediencia, gloria a Dios. Deuteronomio 28, verso 22. Mire lo que dice. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Calamidades, extenuación. Extenuación. ¿Sabe lo que significa extenuación? Ahora dice, la extenuación es un estado de agotamiento físico y mental extremo. Estoy estresado. Necesito un descanso. Estoy estresado. Necesito paz. Necesito estar con un tiempo de tranquilidad porque ya no doy más. Agotado. Física y mentalmente. ¿Cuántos están pasando por ese momento? ¿No será que estás en desobediencia a Dios? ¿No será que Dios te estará llamando a que te arrepientas de esa desobediencia que estás y que empieces a obedecer a Dios para que Dios te saque todo ese agotamiento, toda esa extenuación que tienes encima? Amén. Claro, porque Santo el Señor obedeciendo su palabra nos dice en su palabra: venir a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Gloria a Dios. Pero eso si andamos en obediencia, si estamos con Él y Él está en nosotros y nosotros cumpliendo su palabra. Amén. Amén. Podemos ir a Él y Él nos va a hacer descansar. En cuanto a la desobediencia, vamos a tener todas estas consecuencias, ¿no? Gloria a Dios. Porque es desobediencia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que sigue diciendo acá en el material que estamos mirando acá, ¿no? Dice, la extenuación es un estado de agotamiento físico o mental extremo, caracterizado por una debilidad profunda de las fuerzas materiales del cuerpo o una fatiga intensa. Implica quedarse sin energía generalmente tras un esfuerzo prolongado, falta de descanso, enfermedad o desnutrición. Todo eso lleva, hermano, la desobediencia, al agotamiento físico y mental, al no tener fuerza ni siquiera para caminar. Porque estás solo. Y el enemigo es lo que también te quiere hacer eso. Sí, eso te hace el enemigo, claro. Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Al estar desobedeciendo su palabra, su voz, el enemigo también pone su parte, ¿no? Ahora, los sinónimos de extenuación: agotamiento, debilitación, fatiga extrema, cansancio, ¿no? Se utiliza para descubrir una falta de vigor. Lucharon hasta la extenuación. Puede surgir por enfermedades crónicas, deshidratación,
malnutrición o esfuerzo físico mental intenso. Alabado sea Dios. Todo eso viene de la extenuación. Gloria a Dios. Dice en el diccionario RAE, dice enflaquecimiento, extenuación, dice enflaquecimiento, debilitación de fuerzas materiales. Debilitación, consunción, dice la expresión en la que el hablante hace comprender su intención. Gloria a Dios. O sea, hermano, que la extenuación es un enflaquecimiento, se va debilitando la persona. ¿Cuántas personas hay, hermano, que están perdiendo peso? Lo físico. Porque están extenuados, porque están cansados, porque ya no pueden dormir, porque tienen un agotamiento físico y mental, ya no tienen ganas de nada, hermano, ganas de comer, ganas de nada. Gloria a Dios. Por eso tenemos que ver qué es lo que me está extenuando, qué es lo que me está sacando, alabado sea Dios, la paz. La paz que lo hace. Amén. Por ejemplo, hermano, cuando un corredor corre y se cansa en extremo, ya las fuerzas se debilitan, hermano, y en vez de seguir caminando, ya como le faltan las fuerzas, se cae por el agotamiento que lleva. ¿Y cuántas personas hay están agotadas física y mentalmente por haber dejado a Dios? Que se encuentran cansados, que se encuentran cansadas. Y sin ganas de hacer nada. Y el enemigo, hermano, en vez de dejar que nosotros razonemos, te ahoga más todavía con sus cosas. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Y lo primero que hace es, yo no sigo más el camino. Yo voy a tirar la toalla, o estuve a punto de tirar la toalla. Eso es muy natural. Pero ¿qué culpa tiene Dios, hermano, de mi desobediencia? Si el culpable no es Dios, el culpable soy yo y cada uno de nosotros por no obedecer a lo que Dios dice y a lo que Dios manda a su palabra. Amén. Tenemos que recordar, hermano, que Cristo ya lo habló antes. Cristo ya lo dijo antes de que sucedieran las cosas. Y Dios no nos viene, hermano, hablando. Dios no nos viene diciendo, ¿no? Señor, reprenda todas las tinieblas en nombre de Jesús. Dios no nos viene comunicando las cosas antes de que sucedan todas. Y antes de yo desobedecer, para ponerme en la brecha, hermano, y empezar a analizar, si Señor trae esta palabra, es para ver si yo estoy obedeciendo o estoy desobedeciendo. Tenemos que arreglar cuenta, hermano. Amén. Y no es para juzgarte, sino es por lo que Dios está pidiendo y está diciendo, que meditemos en su palabra. Amén. Ahora dice, yo también haré con vosotros esto, dice en Levítico 26, 16. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Ahora dice, y calentura. ¿Qué significa calentura? ¿Usted nunca se enojó con alguien? En extremo. Que le da como como una potencia en sus ojos, como que se les va a saltar de tanta rabia y de tanto enojo que tiene sobre una persona o sobre lo que le pasó o sobre lo que le hicieron. Piensa como que se le va a estallar la cabeza, hermano. Mire lo que significa calentura. La calentura es un término coloquial, dice, principalmente sinónimo de fiebre o aumento de la temperatura corporal. Claro. ¿Cuántas veces, hermano, Dios te sofoca? ¿Cuántas veces sientes una calor en extremo? Y no es porque estés menopáusica o porque estés menopáusico. Que vives con esas calores. Y lo primero que haces, en vez de ir a las rodillas, vas al médico. Y el médico, ¿qué podrá saber, hermano, si la enfermedad que a veces nosotros tenemos es espiritual, no carnal?
Dios te va a enviar calentura si nosotros estamos en desobediencia. Te va a enviar fiebre o un aumento corporal, ¿no?, de la temperatura de nuestro cuerpo. También se utiliza, dice, para describir erupciones labiales o los herpes, o en contextos coloquiales de varios países americanos para referirse a la excitación sexual, enojo, rabieta o un deseo intenso por algo. Calentura. Cuando un hombre o una mujer se excitan uno al otro o le agrada más y se empieza a dar manija y empieza y no lo puede tener y se empieza, hace cualquier cosa por tenerlo, tanto al hombre como a la mujer. Hay un dicho popular, hermano, que cuando se calienta la de abajo, la de arriba pierde el control. Con el perdón y la expresión, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, lo que dice acá. Calentura. ¿Cuántas personas andan enojadas con uno, con otro, sin tener motivo? Todo por la manija del que tenés al costado. ¿No será que yo ande en la desobediencia a Dios? Por eso dice, también se utiliza para describir erupciones labiales, o sea, los herpes. O en contextos coloquiales, dice. Enojo, rabieta, o un deseo intenso por algo. Ahora, fiebre es el uso más común, indicando una temperatura corporal elevada, a menudo usado en el ámbito familiar o rural. Cuando nosotros, hermanos, nos mojamos o nos agarra un chaparrón y nos cambiamos o no nos cambiamos enseguida y se nos seca la ropa mojada en el cuerpo y después en la noche, hermanos, estamos con decaimiento y con fiebre, ¿no será por causa de desobediencia? ¿Por haber desobedecido? Por eso tenemos que meditar, hermano. Porque ¿cómo andamos delante de Dios? Porque cuando suceden las cosas, suceden por algo. Por eso tenemos que ver, hermano, si es una prueba puesta por Dios o es por causa de desobediencia a Dios. O por haber pecado. O por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Afección en los labios, dice. Se refiere a las pequeñas ampollas o erupciones víricas que salen en los labios, o sea, herpes labial. Uso, dice, puede significar enojo, rabieta o deseo sexual, excitación. Sensación térmica alta. Proviene del latín calere, estar caliente, y se relaciona con el aumento de calor en el cuerpo. Usted, hermano, cuando tiene temperatura alta o tiene un sobrecalentamiento en el cuerpo, ¿usted qué es lo que primero que hace el ser humano? Se saca todo. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que de repente en pleno invierno andan de manga corta? Tenemos que prestar atención, hermano. Y si nosotros estamos en el camino del Señor, no podemos tener nada de eso, ninguna sensación, nada de esa. Porque Dios te va a poner calentura cuando nosotros, hermanos, estamos en desobediencia. Cuando no andamos bien delante de Dios. Porque si yo ando bien, Dios no me va a poner todas estas cosas. ¿Qué dice consecuencia de la desobediencia? Porque voy a ser de bendición y Dios va a estar por mí y voy a tener la sanidad divina porque Dios va a ser mi sanador. Claro. Y Dios va a ser mi proveedor, ¿por qué? Porque voy a andar en amistad con Dios, pero cuando yo empiezo a desobedecer, ando peleado con Dios, ando divorciado con Dios. Y al andar peleado con la palabra, con el Señor, yo no voy a andar haciendo nada de lo que a Dios le agrada. Seamos sensatos una vez por la vida. Sí, Señor, amén. A su nombre sea la gloria.
Ahora dice, yo también haré con vosotros, dice esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Ahora dice que consuman los ojos. Calentura que consuman los ojos, o sea, van a andar rabiando, se van a agarrar una rabieta, se van a agarrar una calentadura o se van a calentar con personas o van a vivir calientes con fulano, con mengano y con sultano. O de repente van a andar enojados o peleados con la vida y van a agarrar a golpe a cualquier cosa. Porque nada le sale bien. Y no será, hermano, que tenemos que arreglar las cuentas con el Señor. También con la olla, gloria a Dios. Ay, perdón. Gracias, Señor. ¿Qué me sacó el Señor, no? Sí, me río, hermano, porque Gloria a Dios. ya lo hemos pasado. Amén, a eso. amén. Gracias a Dios que el Señor me hizo ver todas esas cosas. Gloria a Dios. Ahora dice, calentura dice que consuman los ojos y atormenten el alma. Claro. Aleluya. ¿Cuántas personas hay, hermano, que están atormentadas su alma, que tienen atormento, que están atormentadas por su alma? Todo por andar en desobediencia a Dios. Mire lo que dice en Primera de Samuel, gloria a Dios, Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Capítulo 2, verso 33. En el pecado de los hijos de Eli. Vamos a ir del verso 30. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 27 en adelante. Mire, cuando vino un profeta, hermano, delante de Dios, vino un profeta a amonestar a Elí sobre los hijos. Mire, gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ahora le estaba hablando a Elí, que era descendiente del sacerdote Aarón. Porque el sacerdocio se lo había dado a Aarón perpetuamente para todas sus generaciones. Iban a ministrar y ser sumos sacerdotes de aquel año sobre el pueblo de Dios. Iban a ser sumos sacerdotes sobre donde quemaran incienso para estar siempre en la presencia del Señor. Amén. Ahora dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Ahora dice, ¿por qué habéis hollado mis atrios? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Dice que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y le estaba diciendo al sacerdote Elí, al sumo sacerdote de aquel entonces, y has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Y cuántos hoy hay, hermanos, que están honrando más a los hijos que a Dios? Hoy en día. Que le están dando más importancia a los hijos que a Dios. Y no le enseñan la palabra del Señor, como está escrito. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, hacían lo malo delante de Dios. Ellos no quedaban, hermano, así nomás.
no se conformaban con lo que realmente le pertenecían, sino que ellos iban con un garfio y sacaban, hermano, la bolsa de la olla de lo que no tenían que comer. Ellos lo sacaban y escogían lo que ellos le querían comer. Y no era así, hermano, para el sacerdote en aquellos tiempos. Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Que la casa de Aarón, la casa de tu padre, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, ¿cuántas personas hay, hermanos, que en vez de honrar a Dios lo están despreciando? Pues si no, tendríamos que estar llenos hoy en día acá. Sí. ¿Cuántas personas que han venido acá despreciaban la palabra del Señor? O lo que se tocaba, lo que compartíamos y enseñábamos. ¿Cuántas personas hay, hermano, en distintos lugares del mundo o en distintas ciudades de este bendito país, alabados a Dios, que desprecian la palabra del Señor, alabados a Dios, y la tienen en poco? Y hoy no están dentro del camino del Señor, sino que están fuera, desobedeciendo a Dios y siguiendo en su pecado. Ahora dice: yo honraré a los que me honran. Santo Dios. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. En pocos. He aquí, dice, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. O sea, hermano, que los expulsó del sacerdocio perpetuo que Dios le había dicho a Aarón y a su casa, que le pertenecía el sacerdocio de la casa de Leví. Y los echó del sacerdocio. ¿Por la corrupción de quién? De Ofni y Fines. Por el menosprecio que tenían a las cosas santas y sagradas que Dios había prescrito. Por no obedecer a Dios, Dios los desechó para siempre. Porque dijo que los iba a cortar. Y los cortó, hermano. Los cortó en el tiempo, alabado sea Dios, de Salomón. Porque tenía que cumplir la palabra que él había dicho por el profeta, hermano, a Elí. A su nombre sea la gloria. Ahora dice: verás tu casa que humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¿Y por qué Dios eligió a Samuel? Porque Samuel lo honró. Y se manifestó cuando era chico igual, pero lo honró. Le tenía respeto. Y andaba bien delante de Dios. ¿No era levita? Samuel no era levita. Pero hizo el trabajo del sacerdote, ¿por qué? Porque Elí y su casa menospreciaron a Dios. A su nombre sea la gloria. Y en el verso 33 dice: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, en la edad joven. Por estatuto perpetuo, porque no andaban en obediencia a Dios. Y hoy en día, ¿cuántas personas están en desobediencia y Dios los corta? Y aún por más que estén en desobediencia, ellos se levantan y van en contra de lo que Dios dice y arrastran y dividen iglesia y arrastran a mucha gente, hermano, alabado sea Dios, y arrastran a mucha gente inocente, ¿no? ¿Por qué? Porque los tiene engañados. ¿Y cómo están hoy en día, hermano, esa gente? Que los que dividieron una iglesia, hermano, ya no están más ministrando. Todo por haber desobedecido a Dios y no poner por obra su palabra. Que el Señor nos ayude, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso dice: calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembrarás en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
Ahora dice, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. ¿Cuántas hay, hermanos, que plantan cosas y tienen una hermosa quinta y no pueden consumir nada porque cuando la van a consumir otros vienen de noche y visitan la quinta y se llevan todo? Es todo a veces permitido por Dios que te sucedan las cosas para que veas que estás en desobediencia. Y a veces nosotros, hermanos, no admitimos que andamos en desobediencia a Dios, que seguimos todavía nuestra soberbia. El Señor nos ayuda, hermano, Amén. a poder entender y a comprender su palabra. Gloria a Dios. Ahora dice, seguimos en el verso 17, y pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que los aborrecen se enseñarán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Siempre pasan huyendo. ¿Y cuántas personas hay que huyen? Pasan de un lado a otro. Van para aquí, van para allá, siempre andan huyendo y siempre andan enojados. Y para que no nos suceda nada y para que nos tengan respeto, yo tengo que andar en obediencia a Dios. ¿Es fácil? Porque Dios es mi guía, Dios es mi escudo. Y Dios no puede ser escudo a una persona que anda en desobediencia. Dios te habla 1, 2, 3 veces, pero después te entrega el verdugo. ¿Por qué? Por el desobediente. Lo que está pasando. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos? Si estás en desobediencia, ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Amén. Señor, he andado en desobediencia hasta aquí. Amén. Señor, he desobedecido lo que tú me has mandado para hacer. Cuando tú me decías que orara, no oraba. Cuando tú me decías que meditara en la palabra, no meditaba. Cuando me decía que me tenía que congregar y no me congregaba, ahí, hermano, no me congregaba. Amén. Cuando tú me decías que tenía que amar al prójimo y que tenía que orar, alabarse a Dios y pedir dirección tuya, no lo hacía. Perdóname, Señor. Y ayúdame a arrepentirme en serio. Y a poner por obra todo lo que tu palabra dice que haga. Amén. Y cuando aprendamos eso, empezamos a decir y alabar a Dios. Gloria a Dios. Y a hacer las cosas que Dios nos pide para hacer. Sí, amén. Porque tenemos que andar en obediencia, para hacer de bendición. Sí, Señor. Sí, Para prestar y no para pedir prestado. Para hacer de bendición, hermano. Para tu hermano, para tu hermana y también para tu vecino. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y pondré mi rostro contra vosotros. Ahora dice que iba a poner su rostro. Ahora iba a poner su enojo contra la persona que no pusiera por obra su palabra. Mire lo que dice en el capítulo 17 de Levítico. Levítico 17, gloria a Dios. Verso 10, 17, 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por eso, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Cualquier persona que cazara un animal, si no la degollare, tiene que degollarla, sacarla la sangre, derramar esa sangre que ese animal cazó, porque está prohibido terminantemente por Dios comer sangre o comer morcilla, el derivado. Ahora dice que Dios iba a poner su rostro contra nosotros, dice. Se iba a enojar. Ahora dice, ¿qué significa pondré mi rostro contra vosotros?
es una expresión que denota oposición, firme, juicio divino o determinación inquebrantable. Dios dirige su atención y confrontación directa hacia alguien debido a su desobediencia o idolatría, actuando como un acto de corrección. Ahora, Dios pone su rostro contra cualquier persona que está en desobediencia para corrección, para que se vuelva de sus malos caminos y ande en obediencia a Dios. ¿Pero qué quieren las almas? ¿Cómo hacen? Hacen totalmente al revés. Andan en oposición, les encanta provocar a ir a Dios. Y después pasa lo que pasa. Después terminan como terminan, ¿por qué? Por desobediencia. Y si hoy Dios te ha hecho escuchar esta palabra y te has dado cuenta que estás en desobediencia, dile en tu corazón al Señor: Señor, he pecado, estoy en desobediencia a ti, estoy desprotegido, estoy luchando contigo, contra ti, y tú tienes que ser mi salvador, mi redentor, no mi opositor. El que lucha por eso, límpiame, Señor, con tu sangre preciosa y ayúdame a hacer frutos dignos de arrepentimiento, de ya no volver a hacer más y no andar más en oposición y andar en obediencia. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice: y pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Como muchas personas que andan de iglesia en iglesia, porque todo está mal para ellos. ¿Y no será que andarán en desobediencia? Todo el mundo está mal delante de sus ojos y en su opinión. Pero todo el mundo andará mal. ¿No será que nosotros andamos mal delante de Dios en oposición? El Señor nos ayude, hermano. Amén. Si en esta ciudad empezaran a sacar la idolatría y a andar en obediencia a Dios, ¿cómo cambiarían las cosas? ¿Cuántas fábricas que están cerradas hoy estarían abiertas, o aunque siguieran cerradas? Pero ¿cuántas fábricas podrían venir? ¿Cuánto trabajo de afuera podría venir a esta ciudad si anduvieran en obediencia a Él? Para meditar. Que el Señor nos ayude a poder entender y a comprender, hermano. Dios te bendiga ricamente. Amén. Y que el Señor, hermano, siga obrando en sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga ricamente. Dios bendiga. Amén.